Hola, soy Elina Gómez Martín y soy locutora nacional. Mi formación académica es en la Universidad Nacional de San Luis, soy locutora nacional de esta universidad. Creo que es una carrera en la que nunca dejas de formarte, estás todo el tiempo actualizándote, no solo con lo que tiene que ver con noticias, sino con nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer radio. La radio fue cambiando en todo este tiempo. Y creo que la universidad es como si la profesión fuese un juego, la universidad es el manual de instrucciones y las fichitas están afuera. Y eso es para mí fundamental. Me di cuenta que quería ser locutora muy chica, me parecía muy divertido jugar a hacer radio y grabarme en un grabador con un cassette TDK, lado A y lado B, pisando cosas importantes. Me juntaba con una amiga del barrio y organizaba, o sea, producíamos realmente programas, me parecía muy divertido. Después, cuando iba a la escuela, muy temprano en la mañana, me llevaba mi papá escuchando a Magdalena Tempranísimo y también fue parte de, como, qué energía a las 6:20, señora, que yo no tengo, qué interesante además lo que se genera con la radio. Bueno, mis primeras experiencias, más en la conducción, en realidad hice muchas columnas, yo empecé haciendo columnas sobre cine y espectáculo, que es lo mismo que hago al día de hoy, 23 años después. Sigo haciendo lo mismo, empecé haciendo columnas en una radio, después pasé a Radio Universidad también a hacer una columna con otras chicas, también hablando de cine, y esos fueron como los primeros pasos mientras estaba estudiando. Mi recorrido en la radio empieza en el año 2002, hago radio en Radio 1 y hacía una columna de espectáculos y hablaba sobre cine. Después pasé a Radio Universidad también a hacer una columna hablando de cine. Después empecé a hacer las prácticas preprofesionales en Siempre y ahí me quedé. Y las prácticas las empecé haciendo en producción, y en producción para un informativo, lo cual era totalmente distinto a lo que yo venía haciendo. Además hacía columnas de espectáculo y esa fue como la primera parte. Después seguí, hice informativos, hice otros géneros, hasta llegar hoy a seguir haciendo cine y espectáculos. El estilo que siento que tengo hoy tiene mucho que ver con la gente con la que trabajé en mis inicios, los profesionales y las profesionales con quien fui trabajando, fue donde fui aprendiendo bastante en un montón de cuestiones, no solamente en cuestiones orales y salir al aire, en la parte de producción, en la parte de escribir una noticia para una página web, que también es parte de lo nuevo en este proceso y en estos años de radio. Y aprendí mucho también, soy una persona como bastante chabacana y me ayudó también bastante el poder centrar y poder tener un estilo relajado, pero dentro de lo profesional. La magia que se genera, no solo cuando la escuchamos, sino al hacerla, digo, solamente la voz, hay un solo sentido que se capta y me parece absolutamente maravilloso que con solo hablar puedas tener la atención de alguien, que con solo hablar puedas generar imágenes en otras personas y que con solo hablar en un micrófono y no sepas cuánta gente está del otro lado escuchando, no saber quién está del otro lado, que me parece también una responsabilidad súper grande todo lo que se dice al aire, pero me parece que la radio tiene magia que quizás para mí otras formas y otros medios no la tienen. Como locutora me parece importante, no voy a mentir que las cuestiones salariales son importantes, pero creo que también tiene que ver con espacios donde haya cierta libertad. Entre comillas lo digo, el tema de la libertad, porque cada espacio, si es una radio privada o ya sea una radio pública, tiene su línea editorial y eso hay que respetarlo. Pero como yo hago generalmente espectáculos y cine, me toca bastante de costado, entonces zafo con eso, pero me parece que es importante conocer la línea editorial, cómo son esos espacios, con quién voy a trabajar, no es lo mismo hacer una columna que hacer un programa entero. Me parece que esas cosas son importantes tener en cuenta previamente a elegir. Para ser buena profesional de radio me parece fundamental
la cultura general. Me parece súper importante que sepamos de lo que más podamos saber. O sea, me parece que la historia del arte es necesaria, la historia de la música es necesaria, la historia de la pintura, la arquitectura, la historia política, las historias en general. Me parece que es súper importante el tener un buen background de conocimiento, ¿no? Sin la necesidad de saber absolutamente todo de todo, pero que si salta algún tema, la radio tiene muchos imprevistos, me parece fundamental que uno esté un poco, estar preparada para eso, y de todas maneras también estar informada, leer un diario, tener idea de qué es lo que está pasando, porque no sabes en qué momento y cuándo puede llegar a pasar que por más que yo haga espectáculos, me toque hacer un informativo y sentarme a hacer un informativo y tengo que estar preparada. Bueno, para mí la radio es como la cucaracha de Wall-E. Bueno, es la que no se muere, es el medio que para mí no deja de morirse. Me parece que todo el tiempo están diciendo como no, la radio se muere. No, no se muere, se transforma, se adaptó, se habituó, y de todas maneras la gente hoy sigue subiéndose al auto y poniendo la radio, más allá de que tenemos el Bluetooth y otras cuestiones. Siempre creo que la radio termina siendo como una cucaracha, ¿no? Parece que la van a destruir y no se destruye, sino que se va transformando en otras formas, en otros géneros, en otras maneras de hacer radio, pero sigue siendo radio. A Radio Nacional llegué, estuve 5 años presentando currículum, mucha perseverancia, y hasta que un día Nacional necesitaba una locutora. El periodista Pablo Oro se comunica con el director de ese momento, que era Wences Rubio, y le sugiere mi nombre, y pasé por 5 entrevistas que fueron, al principio fueron difíciles porque nada, a veces pasa que hay personalidades que no creemos que podamos lograr las cosas, pero fueron entrevistas que la primera fue con un entusiasmo y llegué a la quinta como bueno, ya está, ¿qué pasa? Que salga lo que tenga que salir. Y finalmente terminé llegando, pero fueron 5 entrevistas, largas entrevistas, donde había que contar todo lo que sabíamos hacer, cómo lo sabíamos hacer, de qué manera, qué nos parecía, o sea, sobre mis opiniones sobre ciertas cosas también estuvieron presentes, pero fue muy interesante porque no llegué siendo alguien que no conocían, sino que pasé por un proceso donde por lo menos el director me fue conociendo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta espléndida siesta. Hasta las 6 de la tarde hacemos esta espléndida siesta. Mi nombre es Celina Gómez Martín. En la consola de sonido, musicalización y puesta en el aire está el señor Javier Brianzola Pelado. En la previa de espléndida siesta en Radio Nacional me gusta prepararme bastante. Lo primero que hago es elegir la música. O sea, me parece fundamental que el programa tenga su estilo y su música en particular. Me gusta elegirla o por una cuestión de cómo me levanté ese día, o si tiene que ver con algo específico. Me encantan las efemérides, me parecen fundamentales y ayudan un montón para la cultura general. Entonces, si hay efemérides musicales, me gusta jugar con la música y las efemérides. Me fijo si se estrenó algún tráiler, si hay algo, alguna noticia nueva, interesante que tenga que ver con el mundo del cine. Suelo llevar además información durante el día. Hoy con los teléfonos es mucho más fácil. Yo empecé con la época de las revistas, que llevaba la revistita con la noticia. Y ahora las noticias son ya, esto sucedió ahora. Entonces trato de estar preparada, pero de todas maneras, mientras hago el programa yo me voy actualizando por si pasa algo nuevo. La comunicación con la audiencia nunca fue sencilla para mí. O sea, sé de otras personas que hacen radio que tienen como mucho llamado. A mí me pasa algo bastante particular, que es encontrarme con gente que me diga que escuche el programa. Y yo, porque no me mandan un mensaje. Pero sí, a veces sucede que si tenés algo para obsequiar, es como más fácil y ahí te enterás quién te está escuchando, pero igual me parece fundamental la audiencia. Por más que no me avisen que están del otro lado, me parece importante. La medición que tiene Radio Nacional es una medición interna que sucede con las más de 54 emisoras que tiene Radio Nacional, y generalmente a fin de año tenés una lista como, bueno, cuáles fueron las más escuchadas. Nacional tiene AM, tiene FM y tiene además una aplicación que se escucha por streaming. Entonces hay como un resumen de eso. San Luis, por suerte, le va bastante bien todos los años, y eso es como lo que sé de la audiencia, me parece fundamental. Yo hago un programa muy de nicho, que sé que quizás no a todo el mundo le guste, pero a la vez a la mayoría de la gente le gusta ver películas o ver series. Entonces también me gusta bastante hablar de
recomendaciones en general. Me gusta hacer una ametralladora de recomendaciones. Si hay una película que te gusta, yo te tiro un par que te pueden gustar porque son parecidas a esas. Entonces me gusta como jugar con eso y que no sea solo para gente que sabe. Y a veces también busco temas específicos para hablar en ese día y contar, no sé, qué significa un spin-off. No todo el mundo tiene por qué saberlo. Entonces es de nicho, pero a su vez también es para el que no sepa o no tenga mucha idea, contar un poco de algunas cuestiones que tienen que ver con el cine. Creo que hoy Radio Nacional significa... es como que me da un poco de tristeza. Radio Nacional supo ser un espacio mucho más importante de lo que es hoy, así a nivel social. Creo que está un poco alejada como la gente de lo que es Radio Nacional. Me encantaría que se vuelvan a acercar. Digo, las puertas tienen que estar abiertas. Es de la gente la radio. Entonces, lo que pase o suceda, me parece súper importante que la gente se siga acercando. En una época sucedió, hay épocas como muy puntuales de las realidades actuales, donde se acerca mucho más la gente que en otros momentos. Pero me parece que es fundamental que nos usen para cualquier necesidad. Digo, las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, que alguien necesite trabajo, que alguien necesite que cuiden sus campos, que todavía hoy eso sucede, parece muy alejado, pero sigue sucediendo. Y que se sigan acercando y sigan siendo parte de un espacio que es de toda la sociedad. Para mí la radio en San Luis, en general, no solamente donde yo trabajo, me parece fundamental. Es una manera de comunicarse. Hay otras provincias que tienen hasta el día de hoy lo que son los mensajes del poblador, que es la gente avisando que te llevo la vaca en un rato, dice Juan Carlos que le lleva la vaca dentro de un rato, y me parece fundamental. Es una manera de conectar, es una manera de unir, no solamente pensando en que es entretenimiento, que es información, pero también es una manera de unirnos. Me gustaría que la gente que escucha radio se acerque un poco más tanto a nosotros como trabajadores de la radio, porque la radio es parte de lo que pasa en nuestra sociedad y me parece que es fundamental que se acerquen a nosotros y que se escuche la radio también. El futuro de la radio en la provincia me parece que tiene que ver bastante con lo que está pasando a nivel global, que la radio se fue transformando en esta cosa de un poco de hacer streaming, de que se pueda ver y que se pueda escuchar y que suceda lo mismo. Por eso insisto con que la radio no se muere. Vamos a seguir haciendo radio. Y creo que va a seguir existiendo de esa manera. Me parece que va a seguir, se adapta. Entonces no creo que sea un futuro poco esperanzador, al contrario, me parece que se adapta. Mi consejo para alguien que esté estudiando o que quiera estudiar locución o producción de radio y televisión o algo que tenga que ver con los medios es que es muy difícil no estudiar, sino llegar. Es un camino que a nivel personal fue lento, pero muy insistente. Fui muy terca, yo esto es lo que quiero hacer, yo quiero vivir de esto y quiero hacer esto. Y creo que si uno se lo propone de esa manera, se prepara, el estudiar me parece que tiene que ir recontra de la mano de practicar. Entiendo que hoy necesitamos cobrar y no podemos regalar tantas horas de nuestra vida, pero me parece que es súper necesario empezar a acercarse a una radio, hacer una columna, ver cómo se trabaja, producir para alguien. Me parece que te ayuda la experiencia a la vez que estás estudiando. Es difícil, sí, pero es un espacio hermoso y creo que si alguien realmente lo desea, es solo cuestión de insistir.